Bien, y hasta ahora, claro que sí, tenemos una nueva invitada. No, regularmente en la calle, sobre todo estos días que hay tanta gripa y que el resfriado y que entonces anda uno con pañuelitos y qué sé yo, y viene el bendito tema de que tengo una rinitis, pero al final uno dice, bueno, pero ¿qué será la rinitis? ¿El moco o será que de pronto tiene una congestión interna, no? Hay factores que alborotan un poco la rinitis. Pues según la Organización Mundial de la Salud, entre 400 y 600 millones de personas sufren de algún tipo de rinitis. En Colombia, nada más el 22% de los ciudadanos padecen de esta enfermedad. Para aclararnos más el tema y de los tipos de rinitis, nos está acompañando la médico otorrinolaringóloga Mari Hernández. Doctora Mari, bienvenida. Buenos días. Otorrinolaringóloga, claro. Sí, sí. Oto de oído, laringe y elóloga es del estudio. Oto de oído, rino de nariz y laringe. Eso. Y luego sí ya es del estudio. Del estudio. Bueno, doctora Mari, vamos a entrar en materia. Exactamente, la rinitis, ¿qué es? ¿De qué se trata? Un poco, digamos, la sintomatología de esto. Bueno, la rinitis se define como el proceso inflamatorio de la mucosa nasal y los senos paranasales. Correcto. La rinitis va a tener diferentes causas y es importante conocerlas y aclararlas para saber en qué grupo de pacientes estamos. Vamos a tener la rinitis, que es la que más comúnmente se oye, que es la rinitis alérgica, que es en la cual hay una exposición a un agente causal que nosotros llamamos alergeno, que va a estar en el polen, el polvo, los ácaros o el pelo del animal, que al entrar en contacto con nosotros es el que va a desencadenar que se generen o se liberen una cantidad de sustancias que es la que va a llevar al proceso inflamatorio y a los síntomas más conocidos dentro de la rinitis, como son la congestión, el sentirse completamente tapado, el aumento de la producción de moco, que en este caso va a ser un moco claro, hialino, blanco, transparente, los procesos de rasquiña, el prurito nasal, los estornudos y casi siempre va de la mano de síntomas oculares. Y otra causa son las asociadas a los vasos sanguíneos, que se da por vasodilatación de estos, que es la más asociada a temperatura. Entonces ahí ya encontramos dos diferencias. Cuando el paciente dice, tengo rinitis alérgica porque me expongo al frío, pues no estamos hablando de una rinitis alérgica, sino de una rinitis vasomotora. ¿Y una persona puede sufrir de las dos cosas? Puede sufrir tanto de la alérgica como de la vasomotora. ¿Cómo se diagnostica la rinitis desde temprana edad? ¿Cómo un papá se da cuenta que su niño está sufriendo de esta? Pues va a tener todos los síntomas que les dije, pero la rinitis puede aparecer en cualquier etapa de la vida. Puede aparecer desde bebés hasta pacientes que llegan, pero tan raro, doctora, tengo 70 años y nunca antes había tenido síntomas y estoy teniendo síntomas de congestión nasal, me rasca la nariz, estornudo, tengo mocos. Claro. Entonces puede aparecer en cualquier momento. Pero definitivamente los síntomas característicos fue los que hablamos. Tenemos entonces, tengo la nariz tapada, tengo moco todo el tiempo, me rasca, estornudo y tengo casi siempre componente ocular asociado. Perfecto. Doctora Mari, tenemos inquietudes de los televidentes, algunas preguntas para que si usted es tan amable, la responda. La primera de ellas aquí viene. ¿Quiénes pueden sufrir de rinitis? Bueno, volvemos a decir lo mismo, cualquier persona puede sufrir de rinitis, desde niños hasta adultos mayores, pero evidentemente tenemos cosas que nos predisponen, la información genética, o sea, el hecho de que alguno de los familiares tenga algún componente alérgico de cualquier tipo, sea asma, dermatitis atópica, alergias estomacales, pues va a hacer que yo esté en riesgo o tenga o esté más propenso a sufrir. ¿Y se puede presentar más en hombres que en mujeres? ¿O hay un pequeño aumento entre más hombres que mujeres, pero realmente la diferencia, ¿más hombres que mujeres? Sí, la diferencia no es muy significativa. Uno pensaría lo contrario, pensaría, digamos, a priori, por el tema, por ejemplo, de la rinitis alérgica, por el tema del polvo y demás, como la mujer está más hacendosa en el tema de casa y demás. Antes, ya no tanto. Ya no tanto, ¿no? Bueno, no sé si en el caso de su casa, pero en el mío todavía persiste un poco el tema clásico. Es bueno que de vez en cuando coja la escoba, el trapeador, el a ver, limpia el polvo. Usted lo acaba de decir. De vez en cuando. Pero... Lo que pasa es que 50-50. Estoy en un curso acelerado. Me parece a muy veces es bien. otro tema. Tenemos otra inquietud de televidente con respecto a la rinitis. ¿La rinitis tiene cura? Realmente la rinitis pasó de ser una enfermedad como tal a una condición. Es una condición con la cual nazco. Es mi forma de cómo respondo ante el medio ambiente. Es algo muy genético, entonces una cura como tal no tiene.
hay una forma de controlar los síntomas, manejar los síntomas y disminuir esos periodos en los que se me presenta esas condiciones o se me dispara la rinitis alérgica. ¿La rinitis lleva a la sinusitis? Sí, realmente entra dentro de un complejo que se llama la rinosinusitis y es como el proceso inflamatorio, aparentemente es el primer escalón de esa enfermedad y hay un proceso de inflamación de esa mucosa que ya les hablé y es sobreinfectado por bacterias y me va a llevar a la producción ya del moco, no ese moco claro, blanco y alino, sino un moco verdoso, purulento y que se posterga por muchos días. Y ese ya es enredado, ¿no? Porque ya complica mucho todo el tema para nosotros. Doctora, volviendo un poquito al tratamiento de la cura, dicen que cuando se queman, se quitan, no sé bien la palabra, los cornetes, supuestamente ya la persona no vuelve a padecer de rinitis. Realmente no, la rinitis, volvemos a lo mismo, es una información que traemos y es como nosotros reaccionamos frente a las cosas que nos rodean y es una reacción exagerada, por así decirlo. Mientras que dos personas se pueden exponer al polvo y uno reacciona normal y el otro genera esa inflamación, eso es lo que me va a llevar a la rinitis. O sea que quitar los cornetes no me va a quitar esa forma de reaccionar. Lo que pasa es que si esos cornetes han estado inflamados por mucho tiempo y me han producido un síndrome obstructivo nasal, pues al disminuir su tamaño, pues hace que el aire pase mejor y el paciente va a sentir, se va a sentir un poco más confortable. Pero la parte alérgica realmente no se va a solucionar. Más preguntas para usted. ¿La rinitis y el asma tienen alguna relación? Sí, todos los pacientes con algún cuadro alérgico pueden desencadenar otro y la Organización Mundial de la Salud dice que hasta un 60% de pacientes con rinitis alérgica van de la mano de otra enfermedad alérgica, puede ser asma, dermatitis atópica o alergias estomacales o otro tipo de alergias. O sea, casi siempre van de a dos. Claro. Redes también tenemos, Moni. Tenemos más inquietudes en las redes sociales, @mananascon1 en Twitter y en Facebook estamos en el fanpage en Las Mañanas con Uno y dice la primera. Pregunta Edilson. ¿Qué debo hacer si mis síntomas por la rinitis empeoran? Los síntomas de la rinitis son fluctuantes, entonces puede que tenga periodos en los que no tengo ningún síntoma y otros en los que estoy con síntomas muy activos. Y ese es el momento ideal para consultar al médico y depende de la clasificación que el médico otorrino le haga, pues en ese momento se va a decidir el tratamiento, que va encaminado a qué cantidad de síntomas tenga. Pero es el momento ideal para consultar y ese tipo de tratamiento regularmente son qué, con pastillas? Depende la clasificación que tenga, entonces la rinitis tiene ciertos grados y si estoy en un grado leve puedo recibir solo tratamiento con pastillas que son casi siempre antihistamínicos, que lo que hacen es detener esa liberación exagerada de esas sustancias que les hablaba al principio, una de ellas la histamina, que es la que me va a producir la mayor inflamación y producción de moco. Pero si ya tengo otros síntomas como una gran congestión nasal, le puedo agregar el antihistamínico y un corticoide nasal. Y si ya son síntomas que son persistentes, casi todos los días lo presento y durante todo el día tengo congestión, es como el grado más alto, recibe tratamiento con todo, que es antihistamínicos, el corticoide nasal y otro medicamento que también es en tabletas que se llama antileucotrienos, que también bloquea una parte de la respuesta inflamatoria. Perfecto. Con el paso de los años aumenta el número de personas que sufren por rinitis, el cambio climático, el cambio medioambiental. Claro, y en Bogotá, por ejemplo, en ciertas ciudades más contaminadas, ciertas épocas del año, todos los cambios que estamos viendo ha hecho que el incremento en la prevalencia, pues todo el mundo, uno donde se siente y dice, tengo rinitis, mi hijo tiene rinitis, o sea, esto ha hecho que se dispare un común denominador. Sí. Muy bien, más redes, Moni. Más inquietudes en las redes sociales y dice la siguiente. Ani nos pregunta, ¿los bebés pueden tener rinitis o solo se presenta en los adultos? No, los bebés también pueden tener un componente alérgico. Volvemos a un tema que tocamos al principio, es hereditario. Si tengo padres que tienen enfermedades alérgicas, estos chiquiticos desde edad muy temprana pueden presentar congestión e inflamación de todas estas mucosas nasales y pueden tener dificultad respiratoria que se siente desde el principio. Más inquietudes, doctora, para responder de los televidentes, @mananascon1 y nos pregunta.
Yurian dice, ¿me puedo volver alérgico si no lo he sido con anterioridad y antes o nadie lo tiene en la familia? Sí, hay casos reportados. Sí. Es más común lo que hablábamos, que tenga una causa hereditaria, que tenga información genética previa, pero digamos el entrar a trabajar en una fábrica de madera o en una biblioteca o en sitios donde hayan gran acúmulo de polvo o de polen, pues puede desencadenar en mí esa respuesta. En la estadística dicen, la rinitis puede causarla en tema de animales más el gato que el perro o lo contrario. Está reportado que más el pelo del gato puede llevar a la rinitis alérgica, pero realmente toda exposición a pelo de cualquier animal puede generar esa respuesta. Puede ser diferente para usted que para mí. Yo puedo ser alérgica al caballo, pero no al gato y al perro. Otra persona puede ser alérgica al gato y así. Ya que está hablando del pelo de los animales, ¿qué debe evitar una persona que tenga rinitis? Realmente está contraindicado tener animales en la casa, pero pues me parece que es absurdo quitarle a un niño tener el gato. Total. O el Yo sufro perro. rinitis y tengo 2 perros, o sea, no soy capaz de... Lo más importante es que ese perro, ese gato o esa mascota no esté en contacto en el sitio donde estamos, o sea, que no se acueste en el sofá donde vemos televisión, no dormir con él, no en la misma alfombra. Pero si tenemos un animal aseado, con los cuidados adecuados y que no esté donde dormimos o donde nos recostamos, pues yo pensaría que es... Doctor, antes de la siguiente pregunta, tengo una inquietud. ¿Sonarse adecuadamente es válido para que la rinitis, digamos, se prevenga un tanto? Es que hay gente que no se suena. Hay gente que dura con el cúmulo porque le da pereza, porque no tiene pronto lo un manda pañuelo. para adentro. También, sí. ¿Eso puede generar también una complicación en la rinitis? Realmente no es que mejore o que lo empeore. Hay una técnica correcta para sonarse, muy pocos la conocen. Uno no debe sonarse las 2 fosas al tiempo. Pero eso es interesantísimo. No debe hacer esa presión todo el tiempo. O sea, uno regularmente, exacto, lo que usted dice, ¿uno qué hace? Pañuelo y hágale. Con todo. ¿Cuál es su recomendación? A los 2. Uno debe ocluir una fosa nasal y hacer una presión moderada. Parecen un ogro cuando se suenan o que acá quisieran sacar. Sí. Eso efecto sensor round y toda esa cosa cada vez que... Hasta el cerebro quiere salir por ahí, ¿no? Uno puede ocluir una fosa nasal, hacer una fuerza leve a moderada sin maltratar. Una fosa, después la otra. Y después la otra. Okay. Casi siempre yo les recomiendo haber usado algo antes, suero fisiológico, dejarlo actuar un poquito y ahí sí hacer una limpieza. Y acostumbrémonos a limpiar la nariz como limpiamos cualquier otra parte de nuestro cuerpo. ¿El agua marina, el agua con sal marina es válida? Sí, sí. Las que no son muy válidas son algunos medicamentos que son benditos, pero que son letales, ¿no? Los que comienzan por ahí, terminan por N, por ejemplo, que la gente se lo coloca y es bendito, le para, pero no son muy recomendables. No son muy recomendables, deben estar deben ser de uso con supervisión médica por ciertos periodos de tiempo específicos. ¿La nariz se va deformando de una persona que tiene rinitis y se suena mucho? Claro, o si se rasca. Vemos ya que hay características en los niños alérgicos que muestran pliegue de tanto rascarse. El tabique también. El tabique se puede salir de su sitio de tanto hacerme el movimiento hacia el mismo lado. Claro, que tener cuidado. Tenemos una última pregunta. Sí, señor. En redes sociales dice lo siguiente. Pregunta Lucía. ¿La rinitis y la sinusitis son lo mismo? ¿Las dos aparecen al mismo tiempo? No, ya habíamos tocado el tema. La rinitis puede ser como la primera parte y la sinusitis ya me habla de una causa infecciosa, donde hay una bacteria que colonizó esa mucosa y está infectada y necesita otro tipo de tratamiento. Ya ahí necesito atacar directamente la bacteria con un tratamiento antibiótico. Perfecto. Doctora María Hernández, médica otorrinolaringóloga. ¿Dónde la encuentran usted, doctora? Pues trabajo en Medellín. ¿Alguna red social en particular o no? No, no manejo. Sí, el Facebook me imagino que personal. El Facebook personal, mi consultorio y trabajo para Medellín. Doctora, le puedo hacer rápidamente una pregunta que me acaba de llegar en redes sociales. Y es que en esta época donde el cambio climático, uno no sabe si va a llover, si va a hacer sol, aparte llueve y luego hace sol, entonces se levanta también todo ese polvillo del cemento. Hay muchos periodos de congestión. ¿Cómo una persona que sufre de rinitis diferencia que está teniendo un cuadro de rinitis, una complicación de la rinitis o una gripa?
Si ya tengo una enfermedad, una base alérgica, o sea, yo ya conozco que tengo un historial, ya sé que me puede desencadenar ese evento de rinitis. Si no, lo diagnostico como un cuadro gripal de este momento, y para hacer rinitis tengo que tener más de 3 días de síntomas y que esos síntomas duren más de 1 hora al día. Ok, bueno, es importante aclarar eso. Entonces, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas Grandes gracias. consejos los que nos ha traído hoy al programa.